para que nos explique de manera más detallada qué hace esta Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica, tenemos aquí en el estudio nada más y nada menos que a su titular, la maestra Olga Rosas Moya. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Y Fernanda Solís. Y Fernanda, mucho gusto y pues saludos también aquí a todo el auditorio. Encantada de estar aquí para platicar con ustedes de la AIPE, la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ¿cuándo fue que se creó formalmente y cuál es el objetivo de esta agencia? Sí, bueno, quisiera yo platicar un poquito del contexto para empezar, en por qué se crea una agencia de inteligencia. Eso sería lo primero que me gustaría platicarles, porque esto responde a una recomendación de Gafi. Gafi es el grupo de atención a temas financieros creado por el G7. Y que hoy pertenecen a Gafi más de 180 países, entre ellos México. México está adherido a este esfuerzo para combatir el lavado de dinero y las operaciones con recursos de origen ilícito y también el financiamiento al terrorismo. México se adhiere desde el 2004. O sea que en el 2004 se crea la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y es en el ámbito federal. Esto en el ámbito federal. Y también una de las recomendaciones de Gafi, que realmente Gafi es un organismo técnico para prevenir y detener el lavado de dinero, es que se creen también las UIPes, que son las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económico en las entidades federativas. Es decir, es una recomendación que viene en realidad desde el ámbito internacional prácticamente, Así es. Con México como una de las partes, pero ¿sería correcto decir que entonces esta Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán es una UIF yucateca o cuáles serían sus diferencias? Así es una UIF yucateca. De hecho, hay algunos estados que les llaman la UIF. Por ejemplo, Quintana Roo se llama UIF de Quintana Roo. O sea, ¿no? Es básicamente lo mismo que la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel nacional, pero en el caso yucateco decidieron ponerle Agencia de Inteligencia Patrimonial. Sí, y ahorita vamos a ver. En realidad lo correcto es porque la UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera porque vigila el sistema financiero mexicano que está en una ley federal. Los estados no tenemos competencia en el sistema financiero. Claro. Sí tenemos competencia en las actividades patrimoniales y económicas. Okay. Por esa razón es que es un tema de competencias también, claro, y de complementariedad, pero sí las funciones tienen el mismo objetivo: combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo. ¿Cuáles serían, ahora que nos comenta justo esta primera diferencia grandísima que existe, cuáles serían estas actividades patrimoniales y económicas que sí puede monitorear nuestra Agencia de Inteligencia Yucateca? Pues las actividades patrimoniales es pues todos aquellos bienes o activos que se compran y se venden en el Estado. Principalmente la actividad más relevante pues es la que tiene que ver con la compra-venta de bienes inmuebles, ¿no? Y las actividades económicas pues es en todas las actividades que realiza, o que vamos a decir, cuando una empresa o una persona realiza una actividad que le genera recursos, y por eso esa es una actividad económica, ¿no? Y factura por ello, ¿no? Esas son las actividades económicas. Entonces tiene que ver con la creación de empresas, con ahora sí que toda su actividad económica, cuánto factura, claro, cuánto compra, cuánto vende. Esa es la actividad económica de las personas, ya sean físicas o morales. Estamos hablando con la maestra Olga Rosas Moya, titular de la Agencia de Inteligencia Patrimonial del Estado de Yucatán. Maestra, ¿y a quién persigue la AIPE? O sea, ¿todas las personas podemos ser fiscalizadas o podemos ser revisadas por la Agencia de Inteligencia Patrimonial? ¿Se abre las investigaciones por motu propio de la agencia o tiene que haber una queja? ¿Cómo funciona esta parte? Sí, mira, creo que es la pregunta más relevante para entender. Digo, la agencia, usted, si nos está escuchando, para que sepa si pueden ir detrás de usted o no. Sí, realmente
La agencia, como dice su nombre, la agencia de inteligencia, este tema de inteligencia no es porque las personas sean muy inteligentes, las de la agencia, que sí lo son. Justamente tiene que ver con el objeto de la función, ¿no? La agencia no persigue a delitos o a personas o a delincuentes para meterlos a la cárcel, ¿no? Esa parte le corresponde a la fiscalía. Claro. ¿Qué es la parte? ¿Cuál es el valor que aporta la agencia de inteligencia? Les decía yo, tiene que ver con qué significa esa palabrita de inteligencia. Y son las labores de, ahora sí que obtener información, analizar información, diseminar información, identificar patrones, tipificar ciertas actividades que puedan configurar o presumir un delito vinculado con operaciones con recursos de origen ilícito y con lavado de dinero, ¿no? Pero nosotros no estaremos investigando caso por caso. Claro. Estamos investigando a través de la información que tenemos en bases de datos, porque a partir de que se crea la agencia, que se crea como un organismo constitucional autónomo, todas las entidades públicas, los entes públicos, tienen la obligación de compartir su información a la agencia. Entonces, ¿cuáles son nuestros insumos de información? Pues toda la información que tienen en su haber las entidades públicas del Estado. Esto significa, por ejemplo, para ponerlo con tal cual los organismos que existen aquí en el estado de Yucatán, el registro público de la propiedad y del comercio, le tiene que compartir a la IPEI cuál es la base de datos de todas las personas que están en este momento comprando, vendiendo propiedades. Correcto. Ese es uno de los insumos más importantes, el que tiene que ver con el registro público, definitivamente. Los catastros municipales también. Los catastros también. Y también, por ejemplo, el padrón vehicular, en registro civil, por supuesto, por ejemplo, de la AFI, quiénes son los que pagan impuestos sobre nómina. Y digamos que de todas estas fuentes de información, esas y otras más, entonces se toman los datos que a través de softwares y de programas especializados en esto, hay uno de IBM que se llama AI2, en que justamente lo que hace es analizar todas estas diferentes variables de diferentes bases de datos para poder tener, digamos, ese análisis nos debe de llevar a identificar algunos casos que pudieran representar, que pudieran ser atípicos y que entonces ya con un poco más de cuidado y de lupa se analizan para ver si realmente pudieran representar actividades de alguna persona física o moral que estén cometiendo algún delito. Maestra, y en el momento en el que la agencia de inteligencia determine que sí hay alguna empresa y una persona moral cometiendo o que tiene recursos de procedencia ilícita, lo que sea, ¿qué pasa? Ahí se abre un proceso, se turna a las autoridades correspondientes. La actividad de inteligencia ahí termina. Ok. ¿No? Nosotros lo que hacemos son generar productos de inteligencia a través de este análisis. O sea, ustedes no van a acusar a alguien. Este análisis nos lleva, y entonces, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Establecer mesas de trabajo. Ya tenemos mesas de trabajo, por ejemplo, con INSEJUPI, mesas de trabajo con la Fiscalía, mesas de trabajo con la Policía, porque esto nos va a permitir pues trabajar de manera más coordinada. Claro. Y finalmente a quien le va a tocar perseguir el delito y hacer la carpeta de investigación es a la Fiscalía. Es a la Fiscalía. Entonces, la Agencia de Inteligencia Patrimonial Económica no va a tener, como decíamos hace un momento, realmente un rol protagónico. No quiere decir que no es importante su labor, pero es más bien una labor de apoyo a las autoridades que sí van a tener los dientes, ¿no? Es un tema totalmente técnico, de identificar
digamos, la Fiscalía tiene una lógica, o los ministerios públicos tienen una lógica de atender una demanda, una denuncia, y Claro. sobre eso trabajar y perseguir al presunto, ¿no?, delincuente. La lógica es justamente fortalecer esta manera, digamos, de perseguir al que está cometiendo un delito a través de análisis de información y de actividades de inteligencia. Claro, porque entonces ya no nos esperamos a que haya una denuncia o una situación de por medio, sino que la Correcto. misma agencia puede detectar situaciones que sean un foco rojo y hacerle saber a las autoridades. Exacto, para eso se establecen estas mesas de trabajo y ya se verá quién presenta la denuncia o cómo, cuál es lo más conveniente dependiendo del caso para proceder. Maestra, ya para ir cerrando, perdón, ya está en funciones, sabemos que es de reciente creación, pero ¿ya está trabajando la agencia tal cual? Sí, la agencia ya está trabajando. Como bien decías, nuestra actividad no es una actividad, es una actividad técnica y análisis de información. No tenemos una ventanilla de atención al público porque no es nuestra naturaleza. Okay. Es totalmente, prácticamente es una actividad a puerta cerrada. No, eso no quiere decir que no podamos atender a algún ciudadano que quisiera saber qué hacemos y dónde lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Pero sí, es una actividad totalmente técnica y cerrada. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y en dónde se encuentran, maestra? Bueno, ahorita ya tenemos dentro del patrimonio de la agencia, en el gobierno del estado nos donó un inmueble que se encuentra en Mejorada, ahí en la calle 50 por 61, que antes estaba destinado a una unidad de la Universidad de las Artes. Como ellos ya desocuparon esas instalaciones porque se fueron ahí a la plancha, sí. Pues ahora ese edificio, pero pues lo estamos adecuando, apenas nos los acaban de entregar. Pero a partir de que entramos en funciones, estamos en unas oficinas ahorita prestadas en comodato, ahí en la Expeni. Ah, de acuerdo. Pues maestra, muchísimas gracias. Gracias por traernos toda esta información para que la gente sepa justamente cuál es la función que estará teniendo esta recientemente creada Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán. Maestra Olga Rosas Moya, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima para seguir hablando de la agencia.